Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase que es la número 27 correlativa de análisis y diseño de experimentos industriales. Ya acabo de enviarles por el aula un archivo de Excel con un ejemplo numérico de alguna de las cosas que vamos a ver hoy. Ya, y siguiendo el tópico que estábamos revisando, que es la última parte de la materia, ya vamos ahora a continuar analizando aspectos relativos a la regresión lineal, ahora concentrándonos en los intervalos de confianza de los parámetros. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque básicamente vamos a ver que, al igual que en el caso de la obtención de un modelo a partir de un diseño de experimento todo elevado a n, el intervalo de confianza de los parámetros es relevante en el sentido que nos indica si es que existe una clara tendencia de una dependencia de una variable independiente respecto de una dependiente. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que uno podía descartar ciertos efectos asociados a que no eran estadísticamente significativos? Pues aquí es la generalización de aquello. ¿Ya? Entonces el objetivo de la clase, ¿ya?, va a ser conocer y aplicar herramientas de análisis, ¿ya?, a modelos de regresión, que básicamente es como les comentaba, la generalización de lo que vimos al principio con el 2 elevado a n, ahora para cualquier modelo de regresión lineal en los parámetros. Por lo tanto, lo que les cuento hoy día aplica también en lo que vieron con anterioridad para el diseño 2 elevado a n. ¿Ya? Y estos modelos de regresión son obtenidos luego de resolver el problema de mínimos cuadrados. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque básicamente de ahora en adelante el problema de mínimos cuadrados es un problema que ya está resuelto. ¿Ya? Y es importante que comprendamos cuál es como la relación temporal que existe en cada uno de los pasos que obtenemos para obtener el modelo de regresión finalmente. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Cuando nosotras y nosotros diseñamos un diseño, realizamos un diseño de experimento, básicamente el diseño de experimento, como yo les comentaba, me va a entregar el número de corridas experimentales y el nivel donde vamos a experimentar en cada una de esas corridas experimentales, ¿ya?, de las variables independientes. ¿Ya? Y para eso yo requiero previamente haber postulado un tipo de modelo. ¿Ya? Y eso es lo que yo les comentaba la vez anterior, las clases anteriores, que en el caso del diseño 2 elevado a n, definimos el número de corridas experimentales mínimo de acuerdo al número de parámetros y el lugar donde se van a realizar las corridas experimentales de acuerdo a la característica lineal que tiene nuestro modelo, que es que seguimos, ese modelo con curvatura de primer orden. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos toda la experimentación, lo que obtenemos son las variables dependientes en cada una de las corridas experimentales, y a partir de eso, lo que vamos a hacer para obtener el modelo son varios pasos, ya que están asociados a distintas partes que estamos viendo en el curso. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a poner una gran cajita que dice modelo. ¿Ya? Y básicamente esto es lo que estamos hablando de regresión. Pero dentro de esta cajita, si yo le hiciera un zoom, vamos a hacerle un zoom, podemos, van a ver ciertos pasos intermedios, ya que básicamente nos van a permitir llegar a un modelo, ya un modelo, un y predicho como una función de u y de parámetros. ¿Ya? Entonces, dentro de esta cajita del modelo de regresión, vamos a primero, para el modelo que obtuvimos, resolver el problema de mínimos cuadrados. ¿Ya? Y este problema de mínimos cuadrados lo que va a hacer es que nos va, a partir del valor de las variables independientes y las variables dependientes, y a partir del modelo que yo le tengo que ingresar, la estructura del modelo que yo le tengo que ingresar, me va a entregar el modelo con los parámetros obtenidos a partir de la resolución del problema de mínimos cuadrados. Ese beta asterisco que sería el mejor beta de todos para un modelo determinado. Eso quiere decir entonces que acá tenemos esto. ¿Ya? Entonces, luego tenemos que identificar si estos parámetros representan una tendencia clara de una determinada variable independiente con respecto a una dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, por ejemplo, defino un modelo que se va a hacer y es igual a un intercepto más beta 1 por u1 más beta 2 por u2, ya en este caso tenemos una dependencia de dos variables independientes y una variable con respecto a una variable dependiente. Entonces, básicamente, este modelo postula que existe una relación que puede ser una relación proporcional, puede ser directa o inversa, con respecto a U1 y con respecto a U2. ¿Ya? Entonces, básicamente, al obtener los parámetros con mínimos cuadrados, lo que vamos a obtener son el mejor estimador de ese parámetro. Pero no sabemos si ese mejor estimador del parámetro puede ser un valor que podría no representar una dependencia. Básicamente, nosotros vamos a tener un valor, pero no sabemos si ese valor se parece al cero o no.
Ya no sabemos si se parece al cero. ¿Por qué? Porque si se parece al cero quiere decir que la dependencia no es tal, porque básicamente no existe una relación causa-efecto asociada a en la obtención del modelo. Porque si el beta fuera cero implicaría que no existiría una relación entre el U1 y el Y, al menos dentro de la región experimental. Entonces, ¿qué implica esto? Que si queremos evaluar si es que esos parámetros efectivamente representan una proporcionalidad que podemos analizarla en la población, o sea, si hiciéramos infinitos experimentos, entonces tenemos que hacer un análisis de intervalo de confianza de los parámetros. Y de esa forma, descartar aquellos parámetros que no son significativos. ¿Ya? Aquellos parámetros, por ejemplo, beta prima le pongo, tales que el intervalo de confianza incluye el cero. O sea, está entre menos a y a, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si es que eso pasa, esos parámetros se descartarían. ¿Ya? ¿Y qué hacemos entonces? El modelo, ¿ya? Que ahora tiene menos parámetros, o sea, nos quedamos solamente con los parámetros segunda, si quieren, donde el intervalo de confianza no incluye el cero, ¿ya? El cero no está dentro del intervalo de confianza, de hecho, creo que es más fácil ponerlo así. El cero no pertenece al intervalo de confianza del parámetro beta low y beta up, que creo que es mejor, no lo incluye. Entonces, para esos parámetros tendríamos que recalcular los parámetros con mínimos cuadrados, ¿ya? Y eso implicaría quizás que el modelo va a cambiar, que quizás la primera vez que iteramos el modelo tiene 3 parámetros. Y resulta que luego de la obtención de mínimos cuadrados nos damos cuenta que el parámetro de la dependencia con U1 es nulo, ya no tiene una dependencia, porque el intervalo de confianza incluye el cero, lo que implica que no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Qué implicaría eso entonces? Que el siguiente modelo, que lo puedo poner con azul, ya lo voy a marcar con la flechita azul, el siguiente modelo incluiría y beta 0 más beta 2 por U2. Y tenemos que volver a reestimar los parámetros, ¿ya? Porque puede existir una relación de dependencia entre los distintos parámetros, eso se llama covarianza. Ya pueden que estén relacionados entre ellos el valor, y ahí lo vamos a ver numéricamente. Cuando ya descartamos los parámetros que son no significativos, entonces tenemos un modelo que representa solamente las dependencias que son estadísticamente significativas. ¿Ya? Y eso es lo que tendríamos aquí hacia abajo, ¿ya? Una vez que terminamos de hacer esta iteración. Y entonces en este punto llegaríamos a que tendríamos que aplicar ahora un análisis de diagnóstico. ¿Ya? ¿Y el diagnóstico para qué nos va a servir? Para identificar si es que el modelo, el cual tenía una estructura predefinida, al cual le hicimos cambios asociados a que existían parámetros que no representaban una dependencia estadísticamente significativa. Luego tenemos que evaluar si es que este modelo con una estructura fija representa adecuadamente los datos obtenidos desde la realidad, desde el experimento. ¿Ya? Porque básicamente el problema de mínimos cuadrados lo único que hace es encontrar el mejor beta, pero no me dice si es que el modelo es bueno. ¿Ya? Entonces, básicamente, todo esto que está acá es parte del análisis de regresión. ¿Ya? Entonces, ¿en qué parte estamos? Ya terminamos de ver mínimos cuadrados, vimos mínimos cuadrados por Solver, que es básicamente el método numérico, vimos mínimos cuadrados generalizados, que es el método analítico basado en matrices, ¿ya? Y ahora vamos a ver el intervalo de confianza para luego pasar al diagnóstico. Entonces, todas estas cosas es muy importante que entendamos el contexto para que básicamente eh, veamos las cosas desde una perspectiva mucho más global. Entonces, la idea hoy es analizar cómo se calculan los intervalos de confianza de los parámetros, entonces les mandé ese Excel para que podamos analizarlo, ¿ya? Entonces, siguiendo esta lógica, ya voy a trabajar con los mínimos cuadrados generalizados porque básicamente el análisis de intervalos de confianza de los parámetros se hace o se obtiene de manera muy compacta, muy general, muy fácil de calcular a partir de las magnitudes definidas para mínimos cuadrados generalizados. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando veíamos mínimos cuadrados generalizados, lo que decíamos era que podíamos eh, transformar, por ejemplo, la predicción en los M datos experimentales, ¿ya? De un modelo, cuando teníamos un modelo de regresión lineal, en una ecuación matricial que tiene esta forma, perdonen, que tiene esa forma que está ahí, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué magnitudes son las que hay acá? El vector YP, si se fijan, lo que está en negrita es o vector o matriz, ¿ya? Para que entender la notación, ¿ya? Y lo que está no en negrita es un escalar. ¿Ya? Entonces, si vemos YP, sería básicamente el valor de la variable dependiente predicha en las M corridas experimentales que ya realicé.
predichas por el modelo. ¿Ya? La matriz U representa el valor de las variables independientes, cada una de las filas representa el valor de las variables independientes en cada una de las corridas experimentales. Y cada columna representa el valor que multiplicó a cada parámetro en cada una de las corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, como si se quieren acordar de esta parte, la matriz U o matriz de medidas se puede entender como hacia abajo están las medidas, ¿ya? Las medidas, me refiero a las, perdón, más que medidas, porque estos son las medidas, corridas experimentales, ya hacia abajo están las corridas experimentales y hacia el lado están los parámetros. Entonces, ¿cómo podemos formar una forma mnemotécnica de formar siempre la columna U, la matriz U, perdón? Puesto que hacia abajo están los parámetros, hacia el lado están los parámetros, entonces podemos decir, ¿qué parámetros tiene nuestro modelo? Si nuestro modelo tiene 5 parámetros o 2 parámetros o lo que sea, entonces ponemos cada uno de los parámetros en la parte de arriba de la matriz. Por ejemplo, un intercepto, un parámetro de proporcionalidad con beta U, con U1 y un parámetro de proporcionalidad con B2. Y por ejemplo, un parámetro de proporcionalidad con BK, con UK, perdón. ¿Ya? Entonces, si ese fuese el caso, ¿ya? Entonces tendríamos esa matriz que cada columna representaría el valor que multiplica cada uno de esos parámetros. ¿Ya? Y cada fila representaría el valor que tuvo el correspondiente, la correspondiente variable independiente en cada una de las corridas experimentales. Variable U1 en la corrida experimental 1, en la corrida experimental 2, hasta la corrida experimental M. Entonces, regla mnemotécnica, parámetros hacia el lado, corridas experimentales hacia abajo. Y con eso formamos la matriz U. ¿Ya? Y también sabíamos que, o definimos que existían, el último era el vector de parámetros, con negrita, que básicamente lo que nos muestra es que podemos definir este vector de parámetros como un vector columna, ya como los vectores alargados, como las columnas de los edificios, donde cada una de las filas representa un parámetro, ya, de nuestro modelo. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, si uno hace la multiplicación fila-columna, ¿no es cierto? Entonces sería el primer elemento en amarillo multiplicado por cada uno de los términos que está del vector B. Y eso nos va a entregar entonces el Y predicho en la primera corrida experimental, porque la primera fila corresponde solo a los valores de la primera corrida experimental. Luego podría hacer lo mismo con la segunda corrida experimental, voy a multiplicar de nuevo por esos parámetros y voy a obtener el segundo valor predicho. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, todo esto es recordatorio que lo necesito para entender luego lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a sacar en limpio acá? Fíjense, esta matriz, ¿ya? Si podemos hacer una definición como de dimensionalidad de los distintos vectores, los vectores y las matrices siempre se definen con fila por columna, como fútbol club, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cuántas filas tendría el vector YP? Tendría m filas y una columna. La matriz U tendría entonces m filas y p columnas, siendo p el número de parámetros, ¿ya? Y el vector p, tal como dice ahí, sería un vector que tiene p filas y una sola columna. Entonces, básicamente ahí podemos acordarnos también de estas cosas que son relevantes, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos asociado a los mínimos cuadrados generalizados y sabemos que si si usamos esta notación, va a ser muy sencillo resolver el problema de mínimos cuadrados, puesto que en vez de resolver un problema de mínimos cuadrados particular para cada tipo de modelo, como esto es una generalización, básicamente podemos resolver para una matriz U que va a tener distintas formas dependiendo de los parámetros que existan. ¿Ya? Pero básicamente podemos llegar, y esto lo hicimos, hay ejemplos en el aula, en nuestro playlist del curso, donde básicamente somos capaces de resolver el problema de mínimos cuadrados en Excel en este caso, que es básicamente ocupar la matriz U de medidas y básicamente hay que transponerla, multiplicarla, invertirla y luego multiplicar por la respuesta y también multiplicar por este Y que corresponde al vector columna de las variables dependientes medidas. Todo esto listo, ¿ya? Y como para hacer el punto o la relación respecto a lo que vimos en la introducción, hasta acá estamos en esta zona. Acá, los mínimos cuadrados. Ya mínimos cuadrados generalizados. Ahí está. ¿Ya? Pero también esto se puede hacer con Solver y de hecho es bueno que ustedes se familiaricen muchísimo con eso porque en adelante va a ser una herramienta muy, muy poderosa para ustedes como ingenieras e ingenieros. Entonces, básicamente, estamos en este punto, tenemos los parámetros listos, y ahora lo que vamos a analizar es el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces,
al respecto un par de elementos que son relevantes para poder entender por qué necesitamos calcular los intervalos de confianza de los parámetros, ¿ya? Lo primero que hay que decir es que los datos que obtenemos experimentalmente, ¿ya? Estos Y medidos, ¿ya? Son datos que son muestrales. ¿Por qué son muestrales? Porque se obtienen a partir de un procedimiento de muestreo, ¿ya? Vienen de haberse realizado experimentos que son finitos, ¿ya? Por lo tanto, básicamente, tenemos un subconjunto de una población, estamos hablando de una muestra, ¿ya? ¿Qué implica eso? Implica fundamentalmente que estos parámetros vienen de una población. O sea, esas medidas Y vienen de una población. Yo hice un muestreo y ese muestreo es un pedacito de esa población, ¿ya? Entonces los parámetros que yo obtengo con mínimos cuadrados representan parámetros muestrales. Son parámetros muestrales porque son obtenidos a partir de datos muestrales, ¿ya? Y como ya les he comentado, espero que les haya quedado esta idea un poco ahí bien en la cabeza, ¿ya? En relación a que las decisiones que tomamos tienen que ser, van mucho más allá de nuestros experimentos, sino que tenemos que extrapolarlas hasta otras condiciones, otras situaciones, ¿ya? Y para eso entonces, lo que tendríamos que hacer es obtener los parámetros poblacionales, ¿ya? Pero no se pueden obtener los parámetros poblacionales porque no tenemos datos poblacionales, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de los parámetros muestrales, aplicar inferencia. ¿Para qué? Inferencia. ¿Para qué? Para no conocer los parámetros exactamente, pero conocer un rango en el cual se mueven los parámetros poblacionales, ¿ya? ¿Y cómo se ve eso reflejado desde el punto de vista de una población, por ejemplo, o mejor aún, cómo se ve reflejada el concepto de inferencia asociado al intervalo de confianza para unos parámetros? ¿Ya? Entonces, para eso, imaginémonos que de la población sacamos una muestra, de la población experimental sacamos una muestra experimental que corresponde a los datos experimentales. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que al hacer eso, obtenemos, por ejemplo, los datos grises. ¿Ya? Los datos grises que están ahí marcados en el dibujo. Entonces, obtenemos este dato, el dato, vamos a poner un color, obtenemos el dato gris, están todos los datos grises que están ahí. Entonces, esos datos grises que están acá representan en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 experimentos. Entonces, con esos 8 datos, yo voy a obtener un modelo, ¿ya? Y este modelo está representado de esta forma, donde básicamente esa estrellita da cuenta de que ese modelo fue obtenido de los parámetros con los mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, luego, otro día, en otra oportunidad, en otra ocasión, vamos y hacemos el mismo procedimiento experimental, siguiendo todas las mismas pautas, siguiendo todo, básicamente aplicando lo que aprendimos de experimento aleatorio, ¿ya? Y volvemos a repetir el experimento y básicamente nos vamos a encontrar que ahora en vez de tener los datos grises, vamos a tener los datos azules, ¿ya? ¿Por qué puede pasar eso? Porque básicamente son datos que son medidos y están sujetos a ruido experimental, a error experimental. Por lo tanto, si yo experimento en, por ejemplo, dos valores en el mismo valor de U, ¿ya? U, por ejemplo, U igual a 1, no necesariamente voy a obtener siempre el mismo valor de Y. ¿Por qué? Porque son datos aleatorios, ¿ya? Porque vienen de experimentos aleatorios, tienen ruido experimental. Entonces, hacemos esto ahora con los datos azules y vamos a obtener este otro modelo, ¿ya? Y si otra persona va, o si yo mismo voy un tercer día y vuelvo a repetir el experimento, entonces voy a obtener los datos ahí naranjos que se los estoy marcando con rojo. Y vamos a obtener entonces este tercer modelo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos parámetros, ¿ya? Representa el mejor parámetro que se obtiene a partir de los datos experimentales muestrales, de este conjunto de 8 datos muestrales, ¿ya? Y cada uno de ellos representa el intercepto y la constante de proporcionalidad del mismo experimento, del mismo setup experimental. Lo único que cambió fue, por ejemplo, el día que hicimos los experimentos, ¿ya? Entonces, ¿por qué existen parámetros distintos y modelos distintos si es que cada uno de estos modelos representa el mismo experimento, ¿ya? El mismo sistema experimental, más bien, ¿ya? Entonces, básicamente, esta es como la consecuencia visual de lo que implica que los parámetros sean variables aleatorias, ¿ya? Porque básicamente, como se obtienen a partir de variables aleatorias,
heredan su comportamiento aleatorio. ¿Ya? Entonces, vamos a obtener distintos valores de parámetros para distintos conjuntos de experimentos realizados en el mismo sistema experimental. Y eso es nada más que la consecuencia de un experimento aleatorio, de la aleatoriedad. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, debiésemos preguntarnos ahora, ¿cuál de estos parámetros es el mejor parámetro? ¿Será acaso el mejor parámetro será el beta cero? ¿Será el beta cero gris? ¿Será el beta cero azul? ¿O será el beta cero naranjo? ¿Cuál de esos interceptos será el que representa de mejor forma a nuestro experimento si es que tuviese una población? ¿Ya? Y la respuesta es, al mismo tiempo, todos y ninguno. ¿Por qué la respuesta sería esa? Porque el que representa mejor sería el parámetro poblacional, que no lo tenemos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ninguno representa mejor parámetro, el intercepto poblacional. Y me refiero a todos porque con todos los parámetros lo que yo debiese hacer sería inferir. Entonces, ¿qué podría hacer? Si es que ahora yo me pregunto, ¿cómo podría ser una inferencia respecto al beta cero, por ejemplo? Entonces, la inferencia con respecto al beta cero implica fundamentalmente saber el valor más probable de la media poblacional del beta cero. ¿Ya? Y como no conocemos la población, obtendríamos un intervalo de confianza. Entonces tendríamos un intervalo de confianza de dos lados. ¿Por qué de dos lados? Porque queremos conocer el valor más probable. Entonces tendríamos un intervalo de confianza, el cual tendría básicamente un más menos, ¿no es cierto? Y ese más menos incluiría una PDF, una función de distribución de probabilidad, ¿ya? El cual dependería de la incerteza y de los grados de libertad, y también tendríamos entonces que considerar, en este caso, la desviación estándar de los parámetros, ¿ya? La dispersión. Y necesitamos también el beta promedio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así calcularíamos los intervalos de confianza, y si queremos ponerle el parámetro 1, tendríamos que poner acá, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para obtener los intervalos de confianza y que nos permitan obtener por ejemplo, el inferir respecto a beta 0 y beta 1 para identificar el valor que representa de mejor manera el experimento poblacional con una determinada certeza, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es preguntarnos cómo sería esta PDF y cómo sería esta desviación estándar, y también, por supuesto, cómo sería este promedio. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos hacer algo de manera muy, muy artesanal y simplemente indicar lo siguiente, fíjense. Como tengo tres parámetros, tengo el gris, tengo el azul y tengo el rojo, yo entonces podría sacar un promedio de esos tres parámetros. Entonces podría poner que este correspondería al promedio del gris. Voy a poner entonces el beta 0 gris, el beta 0 azul y el beta 0 naranjo, que lo voy a escribir con rojo. Y ahí sacar un promedio. Y considerando lo mismo, también podría sacar una desviación estándar, porque tengo tres datos al final, tengo tres parámetros. Sería una forma de hacerlo. ¿Ya? Eh, y nos preguntaríamos también, y bueno, ¿y cómo sería la PDF? Entonces, por ejemplo, para la PDF, ya para distribución de probabilidad, observaríamos, por ejemplo, que el modelo básicamente dice el valor predicho es igual a un beta 0 más un beta 1 por U1, por ejemplo. Entonces, básicamente, ¿qué observamos acá? Que nosotras y nosotros queremos que el valor predicho se parezca al valor medido, lo más parecido posible. Entonces, si el valor medido ya tiene una distribución de una determinada forma, por ejemplo, pensemos que el valor medido para un valor fijo de U, fijo lo vamos a poner, ¿ya? Yo hago muchos experimentos y los experimentos finalmente cuando yo resuelvo el problema se transforma, por ejemplo, en un histograma de esta forma, para un valor de U fijo. Entonces observaríamos que esto tiene una forma normal, por ejemplo, normal, y podríamos, por ejemplo, decir que esa forma normal se puede describir con una PDF que sería la distribución T. Entonces, básicamente, diríamos, si lo que está a la izquierda de la igualdad tiene una forma normal, lo que está a la derecha de la igualdad también tiene que tener una forma normal, ¿no es cierto? Porque la igualdad se tendría que mantener. Como el U se mantuvo fijo para obtener esta campana, eso quiere decir entonces que el U va a ser una constante. Por lo tanto, el beta 1 y el beta 0
tienen que tener esta forma normal. ¿Ya? Entonces, básicamente llegaríamos a la conclusión de que la PDF sería igual a la PDF, tendría la misma forma, ¿ya? De la de PDF del Y medido. Y como en este curso estamos trabajando con distribuciones no sesgadas, sería la distribución Z o la distribución T. Pero igual podríamos pensar en otras distribuciones y aplicar la misma idea, que es básicamente que los parámetros heredan la forma de la variable dependiente. Ya eso es un comentario que se los dejo como más avanzado del curso, ¿ya? Porque básicamente implicaría generalizar esto para otras distribuciones. ¿Ya? Pero si no quieren quedarse con esa parte más avanzada y quieren quedarse solamente con lo que estamos viendo, si, podríamos llegar a la conclusión simplemente de que los parámetros van a seguir para este curso una distribución normal y que puede representarse con la distribución T. Entonces, desde ese punto de vista, estaría más o menos resuelta la idea de la distribución de probabilidad. Entonces, nos quedaría por identificar la desviación estándar, la cual la obtendríamos, como les decía, a partir de estos tres datos de beta 0. ¿Ya? Y esta forma sería una forma, digámoslo así, un poco a fuerza bruta, como yo les decía, porque requeriríamos hacer tres tandas de experimentos distintos. ¿Ya? ¿Ya? Pero básicamente ahí obtendríamos este intervalo de confianza. Entonces lo que vamos a ver hoy es por qué mejor, en vez de hacer tres tandas de experimentos distintos, no intentamos utilizar una ecuación, una fórmula que nos permita, en vez de sacar tres modelos distintos, sacar un solo modelo, ¿ya? Y que ese un solo modelo de inmediato nos entregue este beta cero promedio como el valor obtenido por mínimos cuadrados, ¿ya? Y que mediante algún procedimiento seamos capaces entonces de encontrar también una forma de representar la desviación estándar con todos los datos al mismo tiempo, no estar haciendo como sacando subconjuntos de datos para hacer los beta ceros, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿ya? No sé si se entiende la idea, si no pueden ahí interrumpirme. Entonces, sigo y básicamente se define el intervalo de confianza, entonces dónde se va a encontrar el parámetro poblacional, ¿ya? Y lo vamos a hacer con un objetivo bastante particular, ¿ya? Un objetivo que nos va a marcar el norte. Y es básicamente identificar si es que los parámetros que acompañan a las variables independientes son o no estadísticamente distintos de cero. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo que es distinto de cero, implica que tenemos, por ejemplo, beta 1, queremos preguntarnos si es que el 0 pertenece al intervalo de confianza del beta 1. ¿Ya? 0 pertenece al intervalo de confianza del beta 1, beta 1 up. ¿Por qué vamos a hacer eso, como les decía? Porque básicamente, si es que la respuesta es sí, querría decir que cabe la posibilidad cierta, con un beta por ciento de certeza, que la media poblacional del parámetro 1 sea 0. Entonces, no hay razón para dudar de aquello. Y si eso pasa, entonces diríamos que no hay razón para pensar que existe una relación de causa-efecto entre la variable U1 y la variable independiente. O sea que la pendiente perfectamente puede ser 0. Pero también podría darse el caso de que si no pertenece, entonces podemos rechazar la hipótesis nula, lo que implicaría que estamos 100%, o sea, bueno, beta por ciento seguras y seguros de que el parámetro beta 1 es distinto de 0, lo que implica que poblacionalmente existe una relación causa-efecto. Y a partir de eso podríamos decir que como el problema de mínimos cuadrados me entregó ese beta 1 asterisco, esa beta 1 asterisco es la mejor estimación del parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, esto, visto desde un punto de vista gráfico, sería de la siguiente manera. Cuando no incluya el 0, entonces lo que obtendríamos sería que el valor de la recta, por ejemplo, que obtenemos con mínimos cuadrados, sería aquella que les estoy marcando, y luego tendríamos una variación hacia la izquierda, hacia la derecha, que representaría todos los límites inferiores y superiores de los intervalos de confianza, ¿ya? Y básicamente lo observaríamos que en cualquiera de los casos siempre hay una relación positiva. Ya pueden observar, cualquier curva que cabría acá tendría una característica, una pendiente distinta de cero. ¿Ya? Pero si es que ahora nos fijamos en el caso del sí, o sea que sí, el cero sí pertenece al intervalo de confianza, entonces observaríamos situaciones como esta, donde para algunos casos el valor
de beta 1 podría ser distinto de cero, pero podría darse el caso de que en algunas situaciones tenemos beta 1 que son negativos. ¿Y eso qué implicaría? Que puede ser cero el valor de la media poblacional, que es lo que les acabo de contar acá. ¿Ya? Entonces, básicamente no podríamos confirmar que existe una dependencia entre la variable U1 y la variable dependiente Y. ¿Ya? Entonces, dicho eso, y entendiendo la idea como conceptual, lo que nos queda ahora es resolver esta interrogante o esta técnica, si quieren, para obtener los intervalos de confianza con todos los datos al mismo tiempo, en vez de estar haciéndolo con subconjuntos de datos. ¿Ya? Tomar los 24 datos experimentales y obtener de una sola vez el intervalo de confianza. ¿Ya? Y para eso les presento esta metodología que está basada en los mínimos cuadrados generalizados. ¿Ya? Entonces, para cualquier parámetro, ¿ya? De un modelo lineal, ya que puede ser representado con mínimos cuadrados generalizados, vamos a definir que el intervalo de confianza de los parámetros, asumiendo que YM se distribuye con una distribución normal, una distribución T, ¿ya? Se puede escribir como el mejor valor que tengo para estimar el parámetro poblacional, que va a ser el valor obtenido desde los mínimos cuadrados, y le voy a poner una G, o también puede ser solver, por supuesto, básicamente con mínimos cuadrados. ¿Ya? Más o menos la PDF, que ya les había dicho que heredaba el valor de la PDF de Y, o sea, sería la forma normal, ¿ya? Donde tenemos que ingresarle la certeza, el índice de certeza, ¿ya? Que sería equivalente a lo que ya hemos hecho antes, y tendríamos que multiplicarlos por la desviación estándar del parámetro. ¿De qué parámetro? Del parámetro correspondiente. ¿Ya? Y esto lo deberíamos hacer para cada uno de todos los parámetros que están metidos en nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, de acá, ¿qué sacamos de nuestro intervalo de confianza? Que el valor de beta se obtiene en mínimos cuadrados, por lo tanto ya se conoce. Sabemos también cómo operar con la distribución T, pero quizás no podría saltar una duda en relación a cómo sería el intervalo de, perdón, cómo serían los grados de libertad. Entonces, para eso, podríamos acordarnos, mejor, que cuando estábamos trabajando con el diseño 2 elevado a n, por ejemplo, n igual 2, y hacíamos entonces 4 corridas experimentales, ya que es más bajo, entonces eso nos permitía obtener 4 parámetros y 4 efectos. ¿Ya? Pero estos 4 parámetros y 4 efectos no podíamos obtener su dispersión, porque teníamos 4 experimentos y 4 parámetros en un sistema cerrado. ¿No es cierto? Si queríamos obtener la dispersión de los efectos y por lo tanto la dispersión de los parámetros, teníamos que hacer más de 4 corridas experimentales. Ya, por ejemplo, 5 o 6 o lo que sea, más que 4. Para tener entonces 4 parámetros más información para saber la dispersión. ¿Ya? Eso que implica entonces que los grados de libertad están relacionados con el número de parámetros y con el número de corridas experimentales. Y esa relación es bastante sencilla, porque básicamente tenemos grados de libertad cero cuando las corridas experimentales son iguales a los parámetros. Y tenemos grados de libertad positivo cuando las corridas experimentales son mayores que los parámetros. Eso que implica entonces que los grados de libertad va a ser igual a el número de corridas experimentales menos el número de parámetros, que básicamente lo pueden observar acá de mejor manera. Grados de libertad de los parámetros, ¿ya? Que son los grados de libertad que nos permiten identificar si podemos calcular su dispersión, va a ser igual a m, siendo m el número de corridas experimentales, menos p, siendo p el número de parámetros. ¿Ya? Entonces, sabemos entonces que para entrar a esta PDF, los parámetros tienen grados de libertad que están asociados a el número de corridas experimentales y el número de parámetros, y esa es su ecuación. Entonces nos queda por determinar cómo calcular la desviación estándar de los parámetros. ¿Ya? Para eso, podemos usar la matriz, ¿ya? Porque vamos a obtener una varianza de varias variables aleatorias al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo parámetros beta 0, beta 1 y beta 2, esas tres variables aleatorias, que son parámetros de mínimos cuadrados, ¿ya? Se tienen que obtener al mismo tiempo. Los vamos a obtener con mínimos cuadrados generalizados, con solver, y se resuelven todos simultáneamente. Todos son
variables del problema de optimización. Entonces, como todos son variables del problema de optimización, estas variables ocurren simultáneamente. Cuando yo resuelvo el problema de mínimos cuadrados generalizados, obtengo simultáneamente beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Que existe una, una estimación de la dispersión de estos parámetros que se llama covarianza. ¿Por qué se llama covarianza? O matriz de covarianza, de hecho, porque básicamente existe una dispersión de datos que ocurren simultáneamente. ¿Se acuerdan que en estadística multivariable podíamos definir, por ejemplo, la relación que existía entre dos variables dependientes, altura y coeficiente intelectual, o altura y peso? ¿Ya? Y a partir de eso definíamos que existía este concepto de covarianza, que era cómo se relacionaban dos variables dependientes entre ellas. Y acá básicamente es lo mismo. Entonces, vamos a obtener la desviación estándar de los datos, de los parámetros, perdón, a partir de la matriz de covarianza. ¿Ya? Y la matriz de covarianza tiene una forma bastante sencilla, ya que básicamente dice, la matriz de covarianza, en este caso muestral, porque son datos muestrales, es una matriz que primero vamos a definirla que es cuadrada, que tiene dimensiones del número de parámetros, P en este caso hemos usado, por el número de parámetros. ¿Ya? La matriz de covarianza tiene unos elementos que son relevantes en la diagonal. ¿Ya? En la diagonal vamos a poner S mayúscula de la matriz de covarianza de B, que está ahí también ya bien definida, pero vamos a obtenerla acá. ¿Ya? Tiene en la diagonal la varianza de cada uno de los parámetros. Entonces, si yo ordeno los parámetros así, beta 0, beta 1 hasta beta k, ¿ya? Entonces tendríamos la varianza del beta 0. En la siguiente, dentro de la diagonal, el siguiente elemento sería la varianza de beta 1. Y así hasta el último elemento de diagonal, que sería la varianza de beta k. ¿Ya? Entonces, si queremos obtener la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es extraer cada uno de los elementos de esta matriz de covarianza y fundamentalmente sacarle la raíz. Y entonces tendríamos la raíz de la diagonal de esta matriz y entonces obtendríamos, de esa forma obtendríamos finalmente la desviación estándar de cada uno de los parámetros, ¿ya? Obtenidos por mínimos cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa tiene la matriz de covarianza? Recuerden que también tiene la covarianza entre los elementos cruzados. Por ejemplo, acá estaría la covarianza entre beta 0 y beta 1, hasta la covarianza entre beta 0 y beta k. Y esta es una matriz que es hermitiana, que se llama, que básicamente es, que es una matriz que es, perdón, se me fue la palabra, que, una matriz simétrica, ¿ya? Y básicamente eso que implica que lo mismo que encontramos en esta parte triangular superior, también lo encontramos en la triangular inferior, ¿ya? Ese valor que está ahí se repite acá, ese último valor que está acá se repite acá, ¿ya? Es una matriz de covarianza que vamos a aprender a calcular. Pero lo importante es que si la sabemos calcular, entonces vamos a ser capaces de identificar, sacar de la diagonal, sacar la raíz. Entonces, ¿cómo se obtiene esta matriz de covarianza? Es el siguiente paso. ¿Ya? Entonces, para obtener la matriz de la covarianza, vamos a resumir un poco esto, que si la obtuviésemos, sacamos la diagonal y obtenemos la varianza, que son estos elementos que están acá. Luego le sacamos la raíz y obtenemos entonces, de acá aplicamos entonces raíz y obtenemos entonces el término este de la desviación estándar. Entonces, la matriz de covarianza tiene una ecuación, ¿ya? Y esa ecuación es la que ustedes ven acá. Se lo voy a marcar acá, un poquitito más acá. ¿Ya? Básicamente se construye a partir de una multiplicación de dos elementos, ¿ya? Una matriz y un escalar, ¿ya? La matriz, ¿ya? Es el inverso, esta matriz corresponde al inverso de el U transpuesta por U. ¿Ya? Esto es un cálculo, ya se llama matriz de máxima información, ¿ya? Entonces, para obtener la matriz de covarianza vamos a multiplicar la matriz de medida transpuesta por la matriz de medida y eso lo vamos a elevar a menos 1. Esta multiplicación igual la usamos para mínimos cuadrados generalizados, por lo tanto no son cálculos extra. ¿Ya? Lo que sí tenemos que tener claro es que esta matriz de máxima información se tiene que multiplicar por este elemento que relaciona entonces el error de predicción. ¿Ya? Y porque el error de predicción está asociado fundamentalmente al valor de los parámetros y por lo tanto a su desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la varianza
del error de predicción relativa a los parámetros se obtiene como la suma de los errores de predicción al cuadrado, la sumatoria de los errores de predicción al cuadrado, ¿ya? Partido por los grados de libertad de los parámetros. En este caso, el número de medidas menos el número de parámetros. Entonces, básicamente, para obtener la matriz de covarianza, obtenemos por mínimos cuadrados generalizados, obtenemos esta matriz U. Con esta matriz U y con los errores de predicción, obtenemos el S cuadrado. La multiplicación de ello me entrega la matriz de covarianza, le extraemos la diagonal, sacamos la raíz y entonces obtenemos la desviación estándar. Y ahí entonces obtenemos el intervalo de confianza. Ese sería básicamente como el workflow, el diagrama de flujo. Ya, básicamente entonces tendríamos mínimos cuadrados generalizados, obtenemos el beta asterisco. De mínimos cuadrados generalizados también podemos rescatar el U traspuesto por U a la menos 1. Con este entonces podemos obtener el Y predicho, y con el valor Y predicho más el Y medido, podemos sacar entonces el error de predicción. Entonces con el error de predicción podemos calcular en este caso, podemos hacer la sumatoria del error de predicción al cuadrado y dividirlo por los grados de libertad, y obtenemos entonces el S cuadrado E beta, y entonces cuando lo metemos con esto, lo que obtenemos es la matriz de covarianza, beta. Y entonces de ahí le sacamos la diagonal y la raíz y lo metemos allá. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer con un ejemplo, ya que está en el Excel que yo les envié. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esto es como muy abstracto. ¿Ya? Y lo mejor entonces es intentar realizar un ejemplo. Y en este caso el ejemplo consiste en, básicamente vamos a trabajar con unos datos experimentales, ¿ya? Que básicamente, imagínense que estos datos experimentales tienen que ajustarse y la condición es que sea un polinomio de grado 2. ¿Ya? Eso es lo que se sabe. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué implicaría esto? Que el Y predicho en cada una de las corridas experimentales sería el intercepto más beta 1 por U más beta 2 por U al cuadrado. ¿Ya? En cada una de las corridas experimentales, de las M corridas experimentales. Puesto que queremos trabajar con el concepto o con la nomenclatura de mínimos cuadrados generalizados, entonces podríamos mejor definir así. Y predicho sería igual a beta 0 más beta 1 por U1 en la corrida experimental y décima, más beta 2 por U2 en la corrida experimental y décima, siendo U1 igual a U y U2 igual a U cuadrado. Entonces vamos a trabajar con este modelo de mínimos cuadrados generalizados. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que cuando resolvamos mínimos cuadrados generalizados, la matriz U, que es la que nos interesa al final, va a tener 3 columnas. ¿Por qué 3 columnas? Porque tenemos 3 parámetros, el que multiplica beta 0, beta 1 y beta 2. Y entonces, en cada una de las filas va a aparecer el valor que multiplica a esos parámetros en cada una de las corridas experimentales. Aquí entonces tendríamos un 1, un U en la primera corrida experimental y un U2 en la primera corrida experimental. Y así hasta la corrida experimental mésima. Y con eso entonces podríamos hacer el resto de los cálculos que se los voy a mostrar ahora mismo. Y ahí vamos a ir viendo cómo trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir ahora mi Excel, ya que es el mismo Excel que ustedes tienen, que yo se los envié. ¿Ya? Denme solo un momento porque se los envié y aquí está. Que sería el que dice dato clase 26-1. Entonces, les voy a compartir ahora el Excel para entonces continuar trabajando desde él. Ya. Ahora ustedes tienen que estar viendo mi pantalla, donde está el Excel que yo les quería mostrar. ¿Ya? Y básicamente, esto es un ejemplo muy sencillo, simplemente la idea es aplicar lo que acabamos de revisar. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a ir revisando cada uno de los pasos asociados hasta lo que venimos aprendiendo hasta ahora. ¿Ya? Vamos a borrar acá porque esto se me pasó. Ya, entonces, ya, lo primero sería construir la matriz U. ¿Ya? Y recuerden que la matriz U, la voy a borrar de hecho, se construye asociado a cómo va a ser nuestro modelo. ¿Ya? Nuestro modelo tiene un beta 0, intercepto tiene un beta 1 que multiplica a U y tiene un beta 2 que multiplica a U cuadrado. Entonces lo que hacemos es, en cada una de las corridas experimentales, definimos aquello.
Entonces, el beta 1 multiplica al U y el beta 2 multiplica al U cuadrado. Ya ustedes ya lo tenían ahí, así que si quieren, pueden ahí mantenerlo. Entonces aquí tenemos entonces nuestra matriz U. ¿Qué es la matriz U? Básicamente es la que nos define todo el resto de las cosas. ¿Ya? Entonces, si recuerdan, para obtener todo esto, el workflow, el diagrama de trabajo, lo que nos dice primero es que tenemos que obtener los mínimos cuadrados, y para eso lo podemos hacer con mínimos cuadrados generalizados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con mínimos cuadrados generalizados para obtener el beta. ¿Ya? Y entonces, a partir de esto vamos a definir entonces que el U traspuesto por U, ¿ya? Inverso, lo voy a anotar de inmediato, ya, un cálculo que no es muy difícil, pero la idea es que si ustedes de repente como que si sienten que necesitan hacer más pasos, está bien. Lo importante es que para todos estos cálculos dejen explícito el U traspuesta por U a la menos 1, ¿ya? Porque es el que vamos a ocupar. Entonces, para este caso sería invertir, sería m inversa, ¿ya? De la multiplicación de la traspuesta por su misma variable. Entonces, sería la inversa de la multiplicación, m inversa de m mult, ¿ya? De dos matrices. ¿Cuáles son las dos matrices? La traspuesta por la misma matriz. Entonces sería transponer la matriz U, ¿ya? Y ahora multiplicada en este caso por ella misma. Cerramos y cerramos. Entonces ahí aparecería esta matriz, que es la matriz de máxima información, que es la que vamos a luego multiplicarla por un escalar para obtener entonces la matriz de covarianza. ¿Ya? Y antes de obtener el intervalo de confianza tenemos que obtener los parámetros, y entonces haríamos la obtención de los parámetros usando mínimos cuadrados generalizados, que sería la multiplicación de esta matriz completa, que ya la tenemos acá, por U traspuesta por I. Entonces sería m mult de, y en este caso tendríamos que m mult de esta matriz inversa multiplicado por la multiplicación, a su vez, de la traspuesta por I. O sea, sería transponer U, que está acá, multiplicado por el vector I, que es el vector de las variables medidas, que está acá. ¿Ya? Y ahí entonces calculamos los parámetros. ¿Qué tienen esos valores que ustedes pueden observar ahí? Esos son los parámetros obtenidos con mínimos cuadrados generalizados, ¿ya? Que son los mínimos cuadrados. Entonces, a partir de esto, a continuación, vamos a obtener entonces la matriz de covarianza y todo el resto de las cosas. ¿Ya? Entonces, ahora, desde ahora en adelante comienza la parte que me interesa, lo borré ahí para que lo hagamos de nuevo, ¿ya? Que es básicamente llegar a los intervalos de confianza. Entonces, para eso, tenemos que recordar los pasos que aparecen acá, al lado izquierdo de la pantalla, donde en orden, lo primero que vamos a hacer es que vamos a obtener la varianza del error de predicción respecto a los parámetros, ¿ya? El cual se obtiene a partir de sumar al cuadrado todos los errores de predicción. ¿Cómo calculamos los errores de predicción? Básicamente tenemos que obtener los valores predichos y luego restarlos con respecto a los valores medios. Una forma que podemos seguir para obtener los y predichos es básicamente aplicar la fórmula de Parece que aquí tengo un error con los beta 0. Ya. Ahí sí, porque son puros valores de 1. Ahí sí. Porque los beta 0 eran 1. Se me fue el... Ahí sí. Ahora sí tengo los valores beta 0. Y ahora sí. Una forma de obtenerlo, ahora sí, es básicamente hacerlo como siempre lo han hecho ustedes, que está bien, ¿ya? Que es básicamente el y predicho sería igual a el beta 0, y lo voy a poner beta 0, lo fijo, más el beta 1 fijado, multiplicado por el U, más el beta 2, lo fijo, multiplicado por el U al cuadrado. Por el U al cuadrado. Y ahí entonces tenemos el y predicho. Ahí está. ¿Ya? Una forma. Y la otra forma es usar la notación matricial. ¿Por qué? Porque sabemos que el y predicho, vector, es matriz U multiplicado por vector beta. Entonces también podemos hacerlo así, fíjense. Va a dar lo mismo. M mult de, en este caso, la matriz U por el vector beta.
Y si observan, son los mismos valores, solamente que en este caso nos saltamos un paso. Tengo una pregunta, perdonen si no la había visto antes, tengo aquí un... Marcelo me dice, profe, en la columna de BTP0, sí, sí, gracias Marcelo, no lo había visto. Muchas gracias por... Matías, perdón. Matías, muchas gracias por tu comentario y por tu corrección. Perfecto. Dale. Entonces, perdone por no verlo antes, que estaba en la otra pantalla. Entonces, tenemos las dos formas de calcular el hiperdicho, las dos son iguales, fíjense, una es más rápida que la otra, las dos les van a entregar los mismos resultados. Ustedes usen la que quieran. De ahora en adelante, sí vamos a tener la misma forma de trabajo, porque ahora tenemos que calcular el error de predicción. Lo podemos calcular medido menos predicho o al revés, da lo mismo, porque vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces, calculamos el error de predicción. Yo les aconsejo que el error de predicción lo calculen sin elevarlo al cuadrado, que lo eleven al cuadrado cuando lo sumen. ¿Por qué? Porque para hacer el análisis de diagnóstico nos va a servir. Vamos a ver la próxima clase a qué me refiero. Entonces ahora, para calcular, fíjense que acá acabamos de obtener estos errores de predicción, que se los marco aquí, por ejemplo, con rojo. Estoy acá, el error de predicción, que está en rojo. Y ahora vamos a hacer la suma al cuadrado, con los 10 datos, que se los puedo marcar, por ejemplo, ahora en azul. Entonces, hacemos la suma al cuadrado, que sería suma cuadrados de todos los datos que están acá, ya que es básicamente lo que está en azul. Igual ese código de color va a ir cambiando porque, bueno, vamos avanzando con los cálculos. Y finalmente vamos a calcular la varianza dividiendo por los grados de libertad. Vamos a, por ejemplo, ponerlo acá. El nu sub b, en los grados de libertad, que me lo corrige siempre, nu, le voy a poner grados de libertad de beta, mejor, que sería igual a contar el número de corridas experimentales, si por ejemplo contar el número de corridas experimentales, menos el número de parámetros. Una forma ahí bien genérica de hacerlo. Espérense que me faltó ahí. Menos contar, se me fue poner esto. Contar estos, los 3 parámetros que hay. Entonces tenemos 7 grados de libertad, ¿no es cierto? Lo cual era más que esperable. Entonces ahora calculamos la varianza como, en este caso sería la suma de los errores al cuadrado dividido por los grados de libertad. Y esta sería la varianza del error. O sea, aquí, vamos a ponerlo ahora con otro color, con el color verde, por ejemplo, estamos calculando ese que está ahí. Voy a ponerlo ahí con el verde. ¿Ya? Entonces con eso tenemos este verde. Y ahora, como tenemos también la matriz, esta que ustedes ven acá, la transpuesta por U inversa, ahora hacemos la multiplicación y obtenemos entonces la matriz de covarianza, esta que está acá. Y como lo obtenemos entonces, aquí la voy a poner, la matriz de covarianza, ponerle el mismo color también, sería igual entonces a la multiplicación de cada uno de los términos de esta matriz por este escalar fijado. Entonces obtenemos para el lado y obtenemos para abajo. De ahí, entonces ahí tenemos nuestra matriz de covarianza. Y como ustedes veían, a mí lo que me interesa es obtener la diagonal. Por eso había puesto ahí, la habíamos puesto en amarillo. ¿Por qué la diagonal? Porque acá están las varianzas de beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Por qué? Porque están en ese orden. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extraer la raíz de cada una de las diagonales. O sea, vamos a sacar esta diagonal, vamos a sacar la segunda diagonal, y vamos a sacar la raíz de la tercera. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Ya, para que no se les vaya, para que no se olvide. Fíjense que la matriz de covarianza es simétrica. 2 menos 2,87, 0,96, 2,3 y es. Ya es simétrica. Es cuadrada. Tiene dimensiones número de parámetros por número de parámetros. Y la diagonal no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque las varianzas no son negativas. Pero los elementos fuera de la diagonal sí pueden ser negativos, porque existen covarianzas negativas. ¿Qué significa una covarianza negativa? Les pido que vayan a su apunte y yo solamente les comento. Que una covarianza sea negativa implica que si aumenta una variable, en este caso beta 0, disminuye beta 1. ¿Ya? Eso es básicamente, puesto que el signo está directamente relacionado con el coeficiente de correlación R. Ya, eso es materia ya pasada. Entonces, eso para tenerlo en cuenta.
Entonces, a partir de esto, entonces tenemos el valor de la varianza y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el intervalo de confianza. Por ejemplo, definamos un intervalo de confianza del 95% para efectos de este ejemplo y entonces con esto calculamos la incerteza, que sería, ¿no es cierto?, 1 menos el alfa, 1 menos el beta, que sería la incerteza. Los grados de libertad son los que ustedes ya vieron acá, que serían estos 7 grados de libertad. Lo vamos a fijar porque es el mismo para todos los parámetros, y con eso entonces calculamos la distribución T. Es un test de hipótesis de dos lados, por lo tanto hacemos un intervalo de confianza de dos colas, entonces sería el inverso de la distribución T, ¿ya? Para una probabilidad de 1 menos alfa medios, grados de libertad. ¿Ya? Y entonces con esto calculamos el intervalo de confianza. El límite inferior sería el valor del parámetro menos T por S, ¿ya? Y lo mismo para este, para este y para este. Y ahora el intervalo de confianza superior sería lo mismo, ¿no es cierto? Sería el parámetro más el T por el S, cosa que ya lo hemos aprendido, me equivoqué acá, porque se me fue este, por el S. Ahí sí. ¿Ya? Entonces de acá, ¿qué sacamos? El limpio. Ahora hacemos el análisis de intervalo de confianza de inferencia. Entonces acá diríamos, por ejemplo, ¿cuál es la hipótesis que finalmente la rechazamos o no? Entonces observaríamos que para el primer caso el valor puede ser tanto positivo como negativo, por lo tanto no podemos rechazar H0. En el segundo caso, para beta 1, o sea, la dependencia con respecto a U, nos indicaría que al ser positivo y negativo, perfectamente podría ser 0, por lo tanto no podemos rechazar H0. Y en el último de los casos tenemos este valor que es positivo y positivo, lo que implicaría que tendríamos H1. Podemos rechazar H0. Y aquí hay un asunto decimal. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que de los tres parámetros que yo obtuve, al parecer solamente el parámetro beta 2 es el parámetro que es estrictamente distinto de 0. Por lo tanto, tendría que postular un segundo modelo, y ese segundo modelo solo sería de esta manera. Solo tendría entonces el parámetro B2. Y aquí hay que tener algo bien claro. Fíjense. Si queremos obtener un nuevo modelo, nos vamos a fijar en la matriz de covarianza. Fíjense que nuestra matriz de covarianza dice que el beta 2, que es esta última que está acá, está relacionado con el valor de beta 1, 2,13, y con el valor de beta 0, 0,96, que es la covarianza. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un parámetro beta 0 que es 1.14 o 1.5, ¿ya? Y ahora yo voy a forzarlo a que ese valor sea 0, porque en el cuadrático solo el beta 0 es 0 directamente, ¿ya? Eso implica que disminuir el valor de beta 0 desde 1,148 a 0 va a hacer que el valor de beta 2 también disminuya respecto al valor obtenido acá. ¿Por qué? Porque la covarianza es positiva. Si beta 0 pasa de 1 a 0, entonces beta 2 va a disminuir porque tengo una covarianza positiva. Y en el caso de beta 1 es lo mismo, fíjense. Si el beta 1 era 3 y ahora yo lo voy a forzar a que sea 0, aquí no está, beta 1 yo voy a asumir que es 0 desde el principio, entonces como la covarianza es negativa, implica que al disminuir desde 3 a 0, el parámetro beta 2 debiese aumentar respecto al valor de 2,1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esto de manera como bien general? Puesto que las covarianzas con respecto a los parámetros que no van a participar en el nuevo modelo son distintas de 0, debo volver a calcular el parámetro beta 2. ¿Ya? No puedo usar el parámetro beta 2 desde acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una relación que se llama que está medida por la covarianza. ¿Ya? Entonces eso implica que tengo que volver a hacer todo este procedimiento, pero ahora considerando solamente esa columna de ahí, porque es la única que mostró que había relación. Y eso es lo que aparece, ustedes pueden ver acá. Acá estaría, para el cuadrático solo, acá estaría nuestra matriz beta 2. Y entonces aquí tendríamos que replicar los mismos cálculos, que sería básicamente calcular el U traspuesto por U a la menos 1, ¿no es cierto? Que simplemente lo voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Esto necesitamos y la covarianza. Fíjense que ahora
tendríamos que volver a calcular todo. Y entonces tendríamos que, como tenemos un parámetro, ahora esto va a ser mucho más pequeño. En vez de ser una matriz de 3×3, va a ser una matriz de 1×1. Entonces sería, en este caso sería el mmul, ¿no es cierto? Sería la m inversa, perdón, del mmul, de en este caso la transpuesta de esta variable, esta matriz U, en este caso este vector U, con respecto al mismo, ese sería el valor, 1,06, 0,01, perdón. Obtendríamos el parámetro beta, ¿no es cierto? El parámetro beta sería entonces la multiplicación de este término que está ahí por la multiplicación de la transpuesta del valor de U, ¿no es cierto? Multiplicado por el mismo Y que está acá arriba. Estoy volviendo a repetir el ejemplo del mínimos cuadrados generalizados. ¿Ya? Me dio un beta que ahora es 3,89. Fíjense que es distinto. ¿Ya? 3,9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora este valor de 3,9 ya implicaría, es distinto porque como existía covarianza, entonces bajar los valores a 0 implica que va a modificarse el valor de beta 2. Por eso hay que volver a repetir este ejemplo. ¿Ya? Y con esto entonces calcularía el siguiente y predicho, ya que para hacerlo un poco más rápido, por ejemplo, podemos poner acá voy a copiar estas mismas columnas, lo voy a poner acá abajo. Ya, aquí está el y predicho. Y el y predicho entonces sería en este caso, muy sencillo, sería el valor de U multiplicado al cuadrado multiplicado por el beta 2. ¿No es cierto? Que sería este U, como ya está al cuadrado, simplemente sería el U, que está en esa columna de la matriz U, multiplicado por el beta 2. Entonces ahí tenemos el valor de los parámetros. ¿Ya? Lo voy a subir un poco para que quede todo ordenado. Ya, entonces básicamente con esto tendríamos el valor y con esto tendríamos el valor predicho, que sería básicamente el valor medido menos el valor predicho, el error de predicción. Entonces ahí tendríamos el error de predicción para cada uno de ellos. ¿Ya? Y con estos valores, lo que obtendríamos sería nuestro nuevo modelo. ¿No es cierto? Haríamos la misma idea, solamente que ahora con los grados de libertad van a ser más grandes porque tenemos menos parámetros. ¿Ya? En este caso sería entonces, vamos a repetir el mismo ejercicio hacia abajo. Entonces habría que calcular la suma de los errores al cuadrado, suma cuadrados, ¿cierto? Con esto entonces calcularíamos, en este caso, los grados de libertad, que simplemente los voy a anotar acá, pues serían 9, serían las 10 corridas experimentales más un parámetro. Entonces con eso calculamos la varianza, que sería ahora 4,85, que aumenta con respecto a este valor 1,3, porque estoy describiendo todos los datos con un solo parámetro en vez de 3, por lo tanto aumenta la dispersión del error. ¿Ya? Y básicamente con eso calcularíamos la covarianza multiplicando la matriz de máxima información por el S, que sería este 0,05. Ya, fíjense que aquí la covarianza es igual a la varianza porque solamente tenemos un solo parámetro. Entonces con eso podríamos calcular el S y que podríamos aplicar de hecho la misma idea, como copiar y pegar. Entonces sería calcular el S, que sería la raíz de solamente este único dato, ¿no es cierto? Que está ahí. El beta seguiría siendo 0,95. Aquí aplicaría lo mismo, 1 menos eso. Los grados de libertad serían 9 también, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos la inversa de la distribución T, de 1 menos alfa medios, como grados de libertad. Y con eso entonces obtendríamos el intervalo de confianza, que sería entonces el valor del beta menos T por S. Y tendríamos el intervalo de confianza superior, que sería el valor del beta, más T por S. Y observamos que ahora el valor de beta 2 está entre 3,38 y 4,41, y observamos entonces que este valor rechaza la hipótesis nula, por lo tanto este sería el modelo que cuadráticamente representaría los datos. Ahora, no sabemos si es el mejor modelo, pero sí sabemos que si usamos una descripción cuadrática, el valor beta 0 y beta 1 no rechazan la hipótesis nula, por lo tanto básicamente podemos asumir que son 0. ¿Ya?
Entonces, con esto terminamos la parte del cálculo de intervalos de confianza y lo que viene a continuación en el diagrama de flujo de nuestros problemas de análisis de regresión sería lo último que nos faltaría por ver, que sería el diagnóstico de modelos. ¿Ya? Y ese diagnóstico de modelos implicaría aquello que les comentaba a continuación, que es una vez que tenemos este modelo ya listo, voy a pasarme esto porque esto lo hicimos recién y ustedes lo pueden repetir de manera, de manera con calma después si quieren, lo vuelven a hacer este ejercicio. Y aquí está el resumen detallado de lo que hicimos. Entonces lo último que falta es preguntarnos, si ya definimos la estructura, si ya obtuvimos los parámetros, entonces ¿cómo sabemos si es que el modelo que postulamos era bueno? Y para eso la próxima clase vamos a ver herramientas de diagnóstico, que es la última parte del curso. ¿Ya? Entonces con esto terminamos la clase de hoy, justo a las 10:45. Les doy las gracias por su atención, gracias Matías sobre todo por estar atento ahí y corregirme para que la clase transcurriera de la mejor forma. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos en la siguiente clase que sería el próximo viernes. Ya, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao Profe, Cecilia. este. Chao, chao, que estén muy bien.